El sol era un martillo inclemente sobre el yunque del desierto. La vastedad del norte mexicano, a mediados del siglo XIX, se extendía como una mortaja ocre, salpicada solo por cactus esqueléticos y rocas que parecían huesos de gigantes olvidados por el tiempo. El aire, denso y vibrante de calor, distorsionaba el horizonte, creando espejismos de lagos que prometían vida, pero entregaban solo más desesperación. En este escenario de desolación absoluta, donde la propia tierra parecía haberse rendido, yacía una figura frágil, casi fundida con el polvo. Era Lía, una joven mujer cuyos harapos de vestido, manchados de sangre y tierra, contaban una historia de violencia reciente. Sus labios, agrietados y pálidos, apenas conseguían emitir sonido, y sus ojos, hundidos y sombríos, miraban el vacío con una resignación aterradora, la de quien ya ha aceptado el abrazo de la muerte que se acercaba sigilosamente. Aferrado a su pecho, envuelto en un trozo de tela igualmente sucio, estaba su hijo, un recién nacido tan pequeño y vulnerable, que su existencia allí parecía un milagro cruel. El amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de desafiar al propio destino. Si esta escena ya ha empezado a conmover tu corazón, te ruego que te unas a nuestra familia ahora mismo. Estamos en una misión para llegar a 1000 almas conectadas por historias que importan. Suscríbete ahora, no esperes al final. Y déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo sientes esta historia junto a nosotros. Tu apoyo es nuestro oxígeno. Para Lía, el mundo se había reducido a ese pequeño cuerpo caliente. La batalla era por ese soplo de vida, por esa pequeña llama que ella había traído a un mundo que parecía determinado a extinguirlos a ambos. El paisaje era un enemigo silencioso y omnipresente. El suelo pedregoso hería su piel ya lacerada, y el calor que emanaba de las rocas parecía cocinar sus huesos lentamente. No había nubes para ofrecer un breve alivio, solo un cielo de un azul pálido y enfermizo que se extendía infinitamente, indiferente a su sufrimiento. El silencio era profundo, casi sagrado en su brutalidad. No había el canto de pájaros, ni el zumbido de insectos. Solo el sonido del viento, un susurro seco que arrastraba granos de arena y los secretos de todos los que habían perecido en ese mismo lugar. Era un silencio que amplificaba la soledad, transformando la vastedad en una prisión sin muros, donde la única compañía era la certeza del fin inminente, una sombra que se alargaba con el pasar de las horas. Cada grano de arena que el viento depositaba sobre su piel parecía un clavo más en su ataúd. La esperanza se había desvanecido de sus venas junto con la sangre. Pensaba en los rostros que la habían traicionado, un recuerdo turbio y febril que traía más dolor que los cortes en su cuerpo. La imagen de una sonrisa burlona, de manos que un día la acariciaron y que después la empujaron a este infierno, danzaba en su mente. Pero incluso la rabia exigía una energía que ella ya no poseía. Ahora solo quedaba el instinto, la más pura y visceral manifestación del amor materno. Usaba lo que quedaba de su cuerpo como un escudo, encorvándose sobre el bebé para protegerlo del sol despiadado, ofreciendo una sombra que le costaba las últimas gotas de vida. Lía cerró los ojos, y el mundo exterior desapareció, reemplazado por un torbellino de imágenes fragmentadas. El olor a pan horneado, la risa de su padre, el agua fría de un arroyo corriendo sobre sus pies. Recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona, a una chica ingenua que no conocía la profundidad de la crueldad humana. Estas memorias eran como fantasmas, dulces y torturantes, que la hacían preguntarse si su existencia entera no había sido solo un sueño febril, y que este desierto era el único lugar real. El llanto débil del bebé la trajo de vuelta a la realidad abrasadora,
un recordatorio agudo de que su deber aún no había terminado. Necesitaba luchar, aunque la única arma que le quedara fuera un corazón que se negaba a dejar de latir. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no de frío, sino de agotamiento y de la fiebre que comenzaba a consumir su mente. La deshidratación creaba ilusiones en la periferia de su visión. Las rocas parecían moverse, asumiendo formas de animales depredadores que la observaban, esperando pacientemente su rendición final. Veía figuras humanas acercándose solo para disolverse en el aire caliente cuando intentaba enfocar la mirada. El desierto no solo mataba el cuerpo, primero desmantelaba la mente, pieza por pieza, hasta que la locura se convertía en un refugio más cómodo que la realidad. Lía sabía que estaba perdiendo esa batalla. Sus pensamientos se volvían lentos, inconexos, y la línea entre el sueño y la vigilia se hacía cada vez más tenue, casi inexistente. El amor por su hijo era la única ancla que la mantenía atada a la cordura. Era una fuerza irracional que desafiaba la lógica de la supervivencia. ¿Por qué prolongar su sufrimiento? ¿Por qué no simplemente cerrar los ojos y dejar que la paz de la inconsciencia los llevara a ambos? Pero esa idea era una blasfemia que su alma rechazaba. Mientras hubiera un soplo de vida en ese pequeño pecho, ella lo protegería. Este sentimiento era más poderoso que el dolor, más fuerte que la desesperación. Era una promesa silenciosa, hecha en el corazón de un infierno en la tierra, un pacto de una madre con la vida que ella misma había engendrado. El bebé era su redención y su propósito, la única razón por la que seguía respirando el aire que quemaba sus pulmones. De repente, uno de los espejismos no se desvaneció. En la línea temblorosa del horizonte, una silueta se materializó, oscura y nítida contra la luz cegadora. No era una roca ni una ilusión de su mente febril. Era un hombre a caballo. La figura avanzaba lentamente, sin prisa, como si fuera parte integrante de ese paisaje desolado, un espíritu del desierto que venía a reclamar sus almas. El corazón de Lía se disparó. Un tambor frenético en su pecho exhausto. El miedo, frío y cortante, la despertó de su letargo. ¿Quién sería? ¿Un salvador enviado por un milagro? ¿O el ejecutor final de su sentencia, que venía a asegurarse de que el trabajo de sus traidores se completara? La ambigüedad era una tortura aún mayor. El jinete se acercaba con una calma enervante. No cabalgaba, sino que guiaba al animal a paso lento, estudiando el terreno, estudiándola a ella. Lía podía ahora distinguir sus rasgos. Era un nativo, un guerrero cuya piel bronceada por el sol se mezclaba con los colores de la tierra. Cabellos negros y largos caían sobre sus hombros anchos, y su rostro era una máscara de piedra, impasible, sin revelar ninguna intención. No llevaba las armas de los colonos, sino un arco y un carcaj de flechas. Para Lía, enseñada a temer a los salvajes de las tierras fronterizas, su presencia era una confirmación de sus peores pesadillas. Apretó a su hijo con más fuerza, un gesto inútil, pero el único que le quedaba. Él era Kael, un cazador solitario de una tribu cuyas tierras se extendían por esos desiertos desde hacía generaciones. Conocía cada cañón, cada fuente secreta de agua, cada planta que podía curar o matar. Ese día seguía el rastro de un ciervo cuando vio a los buitres circulando a lo lejos, una señal inequívoca de muerte o de algo a punto de morir. La curiosidad, o quizás un instinto más profundo, lo llevó a investigar, y entonces la vio, una mujer blanca, herida, claramente abandonada. La observó a distancia durante casi una hora, oculto detrás de una formación rocosa, un espectro invisible. Vio la ternura con la que acunaba al niño, la determinación en sus ojos que se negaban a cerrarse. La ley de su pueblo era clara: no interferir en los asuntos de los hombres blancos. Eran como una plaga,
trayendo violencia y desequilibrio por donde pasaban. Ayudarla podría traer problemas a su tribu, atraer la atención no deseada de aquellos que la habían abandonado allí. La prudencia y el instinto de autoconservación le gritaban que diera la espalda y siguiera su camino, dejando que el desierto cumpliera su papel. La muerte era una parte natural del ciclo, y esa mujer y su cría no eran su responsabilidad. Endureció su corazón, recordando las historias de traición y brutalidad que su pueblo había sufrido a manos de los extranjeros. Ignorarla era la opción más segura, la decisión más lógica para él. Sin embargo, algo le impedía marcharse. La imagen de esa madre, usando su cuerpo como último refugio para su hijo, despertó en él un recuerdo doloroso, una herida antigua que nunca cicatrizó por completo. Veía en ella no a una enemiga, una extranjera, sino el reflejo de una pérdida que él mismo había sufrido, un eco de un dolor que el silencio del desierto nunca consiguió borrar por completo. La resiliencia de ella, la fuerza pura de su amor maternal, era un lenguaje universal que trascendía tribus y colores de piel. Se vio dividido, atrapado en un dilema que enfrentaba la seguridad de su pueblo contra un impulso de compasión que no podía sofocar. Ese momento definió una encrucijada en su camino. La decisión fue tomada sin palabras, en un profundo suspiro que pareció cargar con todo el peso del mundo. Kyle salió de su escondite y comenzó a caminar hacia ella. No era un salvador, ni un ángel de la guarda. Era solo un hombre que, en un mundo de crueldad, eligió no ser cruel. Su aproximación era metódica, cada paso calculado, para no parecer una amenaza. Se detuvo a una distancia respetuosa, el caballo resoplando suavemente detrás de él. Sus ojos se encontraron con los de Lía, y por un instante el tiempo pareció congelarse. Había un universo de desconfianza y miedo entre ellos, un abismo de historias y de sangre que los separaba. Lía, por su parte, sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Todo el cansancio desapareció, reemplazado por un terror primordial. Se arrastró hacia atrás, gimiendo de dolor cuando sus heridas protestaron. Intentó levantarse, pero sus piernas no obedecieron. Su instinto era proteger a su hijo a cualquier costo, aunque eso significara luchar con uñas y dientes hasta el último aliento. Lo cubrió lo máximo que pudo con su cuerpo, volviéndose para encarar al guerrero con una mirada que era una mezcla de súplica y desafío. Sus ojos decían: «Puedes llevarme a mí, pero no lo tocarás a él». Era una declaración de guerra de una leona herida, protegiendo a su cachorro contra un depredador imponente. Kyle permaneció inmóvil, dejando que ella desahogara su miedo. Entendía esa reacción. El miedo era el lenguaje común de esa tierra sin ley. No hizo ningún movimiento brusco. Su paciencia era la de un cazador, pero esta vez no estaba cazando. Estaba ofreciendo una tregua silenciosa. Levantó lentamente una mano, con la palma abierta, un gesto universal de paz. Sus ojos, que antes parecían duros como la obsidiana, se suavizaron ligeramente, transmitiendo un mensaje que las palabras no podían expresar. No estaba allí para herir. Lía lo observaba, su cerebro febril tratando de descifrar ese enigma. La esperanza, una emoción que creía muerta, comenzó a titilar tímidamente en su pecho. Él había presenciado la crueldad antes. Había visto a hombres de su propia tribu y a hombres blancos cometer actos de violencia indescriptible. Lo que le sorprendía no era la maldad que la había llevado al borde de la muerte, sino la fuerza que la mantenía viva. Ese pequeño bulto que protegía con tanto fervor era el centro de su universo, y esa dedicación resonaba con los valores más profundos de Kyle, el respeto por la vida y los lazos de sangre. Veía en ella un espejo de su propia cultura, un testamento de que ciertas verdades eran inmutables, independientemente del idioma o las tradiciones.
La maternidad era sagrada, y profanar eso era una ofensa contra la propia tierra. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, colores de un hematoma. La temperatura empezaría a caer drásticamente y la noche traería sus propios peligros, el frío cortante y los depredadores nocturnos. Kael sabía que, si no actuaba, la muerte que el sol no consiguió llevarse durante el día, la noche ciertamente la reclamaría. La urgencia de la situación lo impulsó. Ya no podía ser un mero observador. El destino de esa mujer y de su hijo estaba, de alguna forma inexplicable, ahora entrelazado con el suyo. Sentía el peso de esa responsabilidad como si fuera una roca sobre sus hombros, una prueba enviada por los espíritus de sus ancestros. El guerrero entonces hizo un movimiento lento y deliberado. Se inclinó, tomando la cantimplora de cuero que estaba atada a su silla. Cada gesto era lento, visible, para no asustarla. Destapó el recipiente, y el sonido suave del agua moviéndose dentro fue, para Lía, la melodía más dulce que jamás había oído. Sus labios secos se separaron instintivamente, y sus ojos siguieron la cantimplora con una intensidad desesperada. Era la promesa de vida, la cosa más preciosa en todo ese desierto, y estaba en manos del hombre al que le habían enseñado a temer. La ironía era tan cruel como el propio sol que la castigaba. Kael dio unos pasos cautelosos en su dirección. No intentó acercarse demasiado, manteniendo una distancia que respetaba el miedo de ella. Se agachó y colocó la cantimplora en el suelo, justo a mitad de camino entre ellos. Después, retrocedió lentamente, volviendo junto a su caballo, observándola con una expectativa silenciosa. El gesto fue claro. El agua era para ella. La elección era suya. Él no la forzaría, no la intimidaría. Simplemente ofrecía una oportunidad, un pequeño puente sobre el abismo de desconfianza que los separaba. Era una prueba de fe, tanto para ella como para él, que ahora esperaba para ver si su acto de compasión sería aceptado o rechazado. Lía se quedó paralizada por un momento, la mente dando vueltas. ¿Podría ser una trampa, una forma de atraerla más cerca? El veneno de la desconfianza, inculcado en ella por toda una vida de historias y prejuicios, luchaba contra la necesidad abrumadora de su cuerpo. La sed era una agonía física, una tortura que nublaba todo su razonamiento. Pero el llanto débil de su bebé fue lo que la decidió. Si no por ella, por él. Necesitaba fuerzas para producir leche, necesitaba vida en su cuerpo para poder sostenerla de él. Con un esfuerzo sobrehumano, movida por ese amor visceral, comenzó a arrastrarse hacia la cantimplora, un movimiento lento y doloroso. Kael observaba cada centímetro de su progreso. No se movió, no habló, solo miraba, su rostro aún una máscara, pero sus ojos revelando una profunda tensión. Él había hecho su parte, el resto dependía de ella. Ese momento pareció extenderse por una eternidad. El sol poniente lanzaba sus largas sombras sobre la escena, transformándolos en figuras casi mitológicas en un escenario de arena y piedra. El destino, que parecía tan sellado, hacía apenas unos minutos, ahora se abría como una grieta, una pequeña posibilidad de un futuro diferente, un camino que ninguno de los dos podía prever. El silencio era absoluto, llenado solo por la respiración jadeante de Lía y el latir de su propio corazón. Las manos temblorosas de Lía finalmente alcanzaron la cantimplora de cuero. Era pesada, real, no era un espejismo. Con los dedos débiles, la llevó a sus labios y bebió. El agua, tibia y con un ligero sabor a cuero, fue la cosa más divina que jamás había probado. Descendió por su garganta seca como una bendición, extinguiendo el fuego, trayendo claridad a su mente febril. Bebió en pequeños sorbos, sabiendo que beber demasiado rápido podría matarla. Cada gota era una promesa.
una chispa de fuerza que regresaba a su cuerpo exhausto. Miró al guerrero silencioso y por primera vez no vio a un enemigo, sino una posibilidad, una pregunta sin respuesta. El acto de beber esa agua fue una aceptación. Un pacto silencioso se selló entre ellos en ese instante. Ella estaba aceptando su ayuda y él, al ofrecerla, estaba asumiendo la responsabilidad por sus vidas. La barrera de miedo y prejuicio, aunque todavía presente, había sufrido su primera grieta. En ese desierto implacable, dos almas de mundos completamente opuestos, que deberían ser enemigos mortales, encontraron un punto de conexión en la más básica de las necesidades humanas, la compasión. Su viaje apenas comenzaba, y los peligros que los esperaban eran inmensos, pero en 1900, ese momento, una frágil semilla de confianza había sido plantada en el suelo más estéril. Mientras la primera estrella aparecía en el cielo que oscurecía, Lía sostenía la cantimplora con una mano y a su hijo con la otra. No sabía el nombre del hombre que la observaba ni por qué la había ayudado. Solo sabía que, contra todo pronóstico, vería el nacer de la luna. La figura de Kael, recortada contra el crepúsculo, ya no era una amenaza, sino un profundo misterio. Él era su sombra silenciosa, un guardián improbable que emergió del corazón de la desolación. El futuro era una página en blanco, aterradora e incierta, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás tendría la oportunidad de escribirla, en lugar de simplemente tener su fin narrado por la arena. La oscuridad del desierto comenzaba a envolverlos, y con ella, un nuevo capítulo de su lucha por la supervivencia se iniciaba. El frío ya empezaba a infiltrarse en sus huesos, y los sonidos nocturnos de la vida salvaje resonaban a lo lejos, recordándoles que los peligros solo cambiaban de forma. Lía miró a su hijo, que ahora dormía pacíficamente en sus brazos, y luego a Kael, que permanecía como una estatua vigilante. ¿Qué les esperaba en esas tierras salvajes? ¿Serían capaces de superar las barreras de sus culturas y el odio que definía esa época? La respuesta estaba oculta en las sombras que se profundizaban a su alrededor, un secreto guardado por el corazón silencioso del desierto. Kael se acercó lentamente y sin una palabra extendió la mano, no hacia ella, sino hacia el niño. Lía dudó, el instinto protector nuevamente en alerta máxima, pero había algo en su mirada, una gentileza contenida, que la hizo ceder. Tocó la frente del bebé con la punta de los dedos, un gesto tan ligero que apenas parecía real. Fue un toque de reconocimiento, de bendición. En ese instante, ella entendió que él no veía solo a un niño, sino una vida inocente que merecía ser protegida. Ese simple contacto físico habló más de lo que 1000 palabras podrían decir, solidificando la frágil alianza que acababa de nacer entre ellos, una alianza forjada en la desesperación y sellada con agua. La gratitud inundó el corazón de Lía, una emoción tan abrumadora que trajo lágrimas a sus ojos. Eran las primeras lágrimas que derramaba, no de dolor o desesperación, sino de un alivio profundo y tembloroso. Asintió hacia Kael, un pequeño gesto de agradecimiento que él correspondió con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Él, entonces, se dio la vuelta y caminó hacia su caballo, preparándose para lo que fuera que viniera a continuación. La noche sería larga, y su viaje estaba lejos de terminar. La pregunta que flotaba en el aire gélido era si esta alianza improbable sería lo suficientemente fuerte como para resistir los fantasmas del pasado de Lía y los peligros de un presente implacable que los cazaba. Él le ofreció un trozo de carne seca de su bolsa, un alimento duro y salado, pero que para Lía era un banquete. Mientras ella comía con una avidez desesperada, él encendió una pequeña hoguera, usando técnicas que le parecieron mágicas. El fuego crepitó,
creando un pequeño círculo de luz y calor en medio de la inmensidad oscura. Las llamas danzantes mantenían a las sombras y a los depredadores a distancia, creando un santuario temporal. Por primera vez en días, Lía sintió una chispa de seguridad, una sensación casi olvidada. Se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, compañeros, improbables unidos por el azar y la necesidad mutua. La comunicación entre ellos era un desafío. Él hablaba en una lengua que ella no comprendía, con sonidos guturales y melódicos que se parecían al viento y al llamado de los animales. Ella, por su parte, intentaba comunicarse con gestos y expresiones, pero el abismo cultural era vasto. Sin embargo, en el lenguaje de la supervivencia se entendían perfectamente. Una mirada de él al cielo le avisaba sobre el cambio del tiempo. Un gesto de ella hacia el bebé comunicaba sus necesidades. Lentamente comenzaron a construir una forma rudimentaria de comunicación, basada en la observación, la intuición y el respeto mutuo que crecía con cada hora que pasaban juntos. Kyle cuidó las heridas de Lía con una habilidad sorprendente. Usó hojas de una planta del desierto que masticó hasta formar una pasta y la aplicó sobre sus cortes. La pasta ardía, pero traía una sensación de alivio y limpieza. Rasgó un trozo de su propia túnica para vendar la peor de las heridas, un acto de sacrificio que no pasó desapercibido para Lía. Ella lo observaba trabajar con una mezcla de admiración y confusión. Este hombre, que debería ser su enemigo, estaba demostrando más humanidad y cuidado que aquellos de su propio pueblo, que la habían dejado morir sin pensarlo 2 veces. La complejidad de la situación desafiaba todo lo que ella creía saber sobre el mundo. La noche avanzaba y el frío se intensificaba. Kyle le ofreció su propia manta de piel de animal, quedándose solo con la ropa que llevaba puesta cerca del fuego. Lía dudó en aceptarla, pero el temblor en su cuerpo y la necesidad de mantener al bebé abrigado la hicieron tragarse el orgullo. Envuelta en la manta, que olía a humo, cuero y al olor desconocido del hombre a su lado, sintió una oleada de agotamiento dominarla. Por primera vez, permitió que sus ojos se cerraran, no en resignación a la muerte, sino en una entrega confiada al sueño. Sabía instintivamente que la sombra silenciosa vigilaría por ella y por su hijo, un guardián improbable bajo el vasto cielo estrellado de México. La primera luz del amanecer los encontró como 2 estatuas despertando de un sueño de piedra. El frío de la noche todavía se aferraba al suelo, pero el horizonte ya sangraba en tonos de rosa y naranja, anunciando el regreso del tirano sol. Kyle borró los vestigios de la hoguera con la pericia de quien ha pasado la vida entera sin dejar rastros, transformando su pequeño campamento en nada más que un pedazo intacto de desierto nuevamente. Gesticuló hacia Lía, indicando que era hora de partir. El viaje sería largo y arduo. La ayudó a montar en su caballo, colocándola delante de él con el bebé acunado entre los dos. Para Lía, el contacto con un extraño era desconcertante, pero el calor de su cuerpo y la seguridad de sus brazos a su alrededor eran un consuelo innegable contra el mundo hostil. Se movían a un ritmo lento pero constante, con el caballo eligiendo cuidadosamente su camino a través del terreno rocoso y traicionero. Kyle no seguía un sendero visible. En cambio, parecía leer el paisaje, guiándose por marcas sutiles que eran invisibles para los ojos de Lía. Señalaba la forma de una montaña lejana, el vuelo de un pájaro específico, el color de la tierra bajo los cascos del caballo. Era como si estuviera en un diálogo silencioso con el desierto, entendiendo su lenguaje secreto y sus peligros ocultos. Lía lo observaba con fascinación, dándose cuenta de que ese hombre no era solo un habitante de esas tierras. Era una extensión de ellas, una personificación de su sabiduría antigua y de su fuerza indomable. La sed y el hambre eran compañeros constantes, pero ahora
manejables. Kyle sabía exactamente dónde encontrar humedad. Los llevó a un cactus de barril, cortando su parte superior con su cuchillo para revelar la pulpa acuosa en su interior, un regalo de la naturaleza que sació su sed. Más tarde, desenterró raíces que, aunque amargas, eran nutritivas y llenaban sus estómagos vacíos. Para Leah, cada uno de estos actos era una lección de supervivencia, una revelación de un mundo de conocimiento que nunca supo que existía. Empezaba a ver el desierto ya no como un enemigo monolítico, sino como un lugar de complejidades, que escondía tanto la muerte como la vida en sus secretos, dependiendo de quién supiera cómo buscarlas. Con la fuerza regresando gradualmente a su cuerpo, la mente de Leah también comenzó a aclararse, y con la claridad vinieron los recuerdos, ya no como fragmentos febriles, sino como escenas nítidas y dolorosas. Recordó su aldea, un pequeño asentamiento de colonos llamado Esperanza, un nombre que ahora sonaba como una broma cruel. Recordó el aire pesado de juicio, la hipocresía velada bajo sonrisas piadosas. Había sido prometida a Mateo, el hijo del líder de la comunidad, un hombre corpulento y de mirada cruel, cuya única virtud era la riqueza de su padre. Era un arreglo que garantizaría la seguridad de su familia, un sacrificio que estaba dispuesta a hacer hasta que conoció el amor. Su amor se llamaba Javier, un joven de espíritu gentil y ojos soñadores que trabajaba como ayudante en la pequeña capilla. Él veía bondad en todos y creía en la coexistencia pacífica con los pueblos nativos, una idea considerada peligrosa y radical en Esperanza. Se encontraban en secreto, en los alrededores de la aldea, donde compartían sueños de huir a un lugar donde su amor no sería un crimen. Fue Javier quien le mostró la belleza de una flor del desierto, quien le enseñó el nombre de una constelación. Fue con él que se sintió viva por primera vez, y fue en sus brazos donde concibió al niño que ahora llevaba, un fruto de un amor prohibido que sellaría su destino de forma trágica. El lazo entre Leah y Kyle se profundizaba cada día que pasaba, construido no con palabras, sino con acciones. Él notó cómo ella cantaba una suave canción de cuna al bebé, y una noche talló un pequeño trozo de madera en forma de pájaro, entregándoselo para que el bebé tuviera algo con qué jugar. Leah, por su parte, vio un desgarro en la túnica de Kyle, y usando una aguja improvisada de una espina de cactus y un hilo deshilachado de su propia ropa, lo remendó mientras él dormía. Eran pequeños gestos, insignificantes para el mundo exterior, pero que, para ellos, eran ladrillos que construían un puente de confianza sobre el abismo de sus mundos diferentes. La comunicación entre ellos se convirtió en un juego de mímica y sonidos, sorprendentemente eficaz. Él le enseñó el nombre nativo para el sol, la luna y el agua, y ella repitió las palabras con cuidado, su voz sonando extraña y musical. Ella, a su vez, le enseñó la palabra gracias, y él la repitió con una solemnidad que la hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Su sonrisa, débil y vacilante, pareció sorprenderlo, y por un breve momento la máscara de piedra en su rostro se suavizó, revelando un atisbo del hombre detrás del guerrero. En ese instante ya no eran una colona y un nativo, sino solo un hombre y una mujer, compartiendo un momento de humanidad. La traición, cuando llegó, fue rápida y brutal. Mateo, enloquecido de celos y con el orgullo herido, descubrió el romance secreto. En lugar de confrontarla directamente, tejió una red de mentiras. Usó la compasión de Javier en su contra, acusándolo de conspirar con los salvajes para atacar la aldea, usando a Leah como intermediaria. Se forjaron pruebas, se compraron testigos. Javier fue ahorcado en la plaza pública como un traidor, y Leah, embarazada y deshonrada, fue condenada a un destino considerado peor que la muerte.
ser abandonada en el desierto para ser purificada por el sol y la arena, un ejemplo para cualquier otra mujer que se atreviera a desafiar la autoridad de los hombres de esperanza. La imagen del cuerpo de Javier, balanceándose en la horca, atormentaba sus pesadillas, pero el recuerdo más doloroso era el del rostro de su propio padre, que se negó a mirarla mientras era arrastrada fuera de la aldea. El miedo y la vergüenza habían vencido al amor paternal. Estaba sola. La comunidad que debería haberla protegido la había condenado con una crueldad calculada, disfrazada de justicia divina. Este recuerdo alimentaba en ella una nueva fuerza, la ira, una ira fría y profunda que se mezclaba con su amor maternal. Sobreviviría no solo por su hijo, sino para demostrar que estaban equivocados. Viviría para honrar la memoria de Javier y para ser el testimonio vivo de su injusticia. Los peligros del desierto no se limitaban al clima. Un día, mientras se detenían a descansar a la sombra de una roca, una serpiente de cascabel, perfectamente camuflada entre las piedras, atacó. El movimiento de Kael fue un borrón. Antes de que Lía pudiera gritar, él había sacado su cuchillo y decapitado a la serpiente con un único golpe preciso. Arrojó el cuerpo sin vida lejos, su rostro tranquilo, pero su respiración ligeramente acelerada. El incidente, que duró solo unos segundos, dejó a Lía temblando. Fue un recordatorio brutal de cuán frágil era la vida allí y de cómo su existencia y la de su hijo dependían enteramente de la vigilancia y la habilidad de ese hombre silencioso. En otra ocasión, divisaron un brillo metálico bajo el sol. Kael los escondió rápidamente en una grieta, haciendo una señal para que permanecieran en silencio absoluto. A una distancia considerable, un pequeño grupo de hombres a caballo pasó. Eran colonos, con rifles colgados de sus sillas, probablemente una patrulla o cazadores. Lía sintió que se le helaba el corazón. ¿Podrían ser hombres de esperanza, buscándola para asegurarse de que la sentencia se había cumplido? La posibilidad la aterrorizó. Kael permaneció inmóvil como una estatua, observándolos hasta que desaparecieron en el horizonte. No dijo nada, pero el apretón de su mano en su hombro fue suficiente para comunicar la gravedad del peligro que acababan de evitar. Estos encuentros con la muerte fortalecieron la dependencia de Lía en Kael, pero también despertaron en él un conflicto cada vez más profundo. Protegerla significaba exponerse, arriesgarse a ser visto por su propio pueblo o por otros colonos. Ayudar a una mujer blanca, especialmente a una que huía de su propio pueblo, era un acto que podría ser interpretado como traición por su tribu. Estaba rompiendo códigos de conducta que habían sido establecidos por generaciones, guiado por un instinto que él mismo apenas comprendía. Miraba al bebé, durmiendo serenamente, y veía un futuro inocente, algo que valía la pena proteger, aunque el costo fuera su propio lugar en el mundo que conocía. La pérdida que cargaba en su corazón comenzó a asomar en sus ojos. Lía se dio cuenta de que, a veces, cuando él miraba a su hijo, su mirada se volvía distante, llena de un dolor antiguo y profundo. Ella no conocía su historia, no conocía los fantasmas que lo atormentaban, pero reconocía el lenguaje universal del dolor. Sospechaba que su compasión por ellos no era solo lástima, sino una forma de curar una herida propia, un acto de redención por algo o alguien que no pudo salvar en el pasado. Esta percepción creó un nuevo nivel de empatía entre ellos, una comprensión silenciosa de que ambos eran sobrevivientes, marcados por pérdidas que moldearon quienes eran. Tras varios días de viaje agotador, el paisaje comenzó a cambiar. Kael los guió por un pasaje estrecho y casi invisible entre dos enormes paredes de roca. El pasaje se abrió a un pequeño cañón escondido, un paraíso secreto en el corazón del desierto. Un pequeño manantial brotaba de las rocas, formando una piscina de agua cristalina que alimentaba una vegetación sorprendentemente exuberante.
Había árboles que ofrecían una densa sombra e incluso algunos arbustos con bayas silvestres. Era un refugio, un santuario protegido del sol abrasador y de los ojos curiosos. Lía miró a su alrededor, boquiabierta, sintiendo como si hubieran entrado en otro mundo. Ese oasis escondido se convirtió en su hogar temporal. Por primera vez, pudieron descansar de verdad, sin el miedo constante de ser descubiertos. La seguridad del lugar les permitió relajar la vigilancia, y en esa relajación surgió una nueva dinámica entre ellos. Kyle le enseñó a Lía a identificar las plantas comestibles y medicinales del cañón, a hacer trampas para animales pequeños. Ella, por su parte, traía una ligereza a su vida que él no había conocido en mucho tiempo. Le cantaba al bebé, y la suave melodía resonaba por las paredes del cañón, llenando el silencio que durante tanto tiempo había sido la única compañía de Kyle. Lía se bañó en la piscina de agua fresca, lavando la suciedad y la sangre de días de sufrimiento. Fue un bautismo, una purificación, que limpió no solo su cuerpo, sino también una parte del trauma que cargaba. Al verse reflejada en el agua, vio a una mujer diferente de la que había sido abandonada para morir. Sus ojos tenían una nueva profundidad, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era una víctima pasiva del destino. Era una sobreviviente, una madre que había atravesado el infierno y encontrado un puerto seguro, aunque fuera temporal, al lado del más improbable de los aliados. El bebé, a quien decidió llamar Sol, en honor a la estrella que casi los mata, pero que ahora nutría la vida en ese refugio, prosperaba. Con comida y agua en abundancia, Lía tenía suficiente leche y él crecía fuerte y sano. Kyle observaba la interacción entre madre e hijo con una ternura contenida. Veía en Sol la personificación de la resiliencia, una pequeña flor que había brotado en el ambiente más hostil. La presencia de esa nueva vida parecía despertar algo dormido dentro de él, una capacidad de sentir esperanza que creía haber perdido para siempre, enterrada junto con sus propios recuerdos dolorosos del pasado distante. Los días en el cañón se transformaron en una rutina pacífica. La amenaza del mundo exterior parecía lejana, una pesadilla que quedaba atrás. Compartían comidas silenciosas alrededor de la hoguera, el crepitar de las llamas llenando el espacio entre ellos. A veces, Kyle contaba historias de su pueblo, no con palabras que ella pudiera entender, sino dibujando figuras en la arena. El coyote astuto, el águila majestuosa, los espíritus de las montañas. Lía escuchaba atentamente, fascinada por esa cultura tan rica y tan diferente a la suya, dándose cuenta de que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que la pequeña aldea de Esperanza le había hecho creer durante toda su vida. Sin embargo, la sensación de seguridad era una ilusión frágil, y ambos lo sabían. Kyle frecuentemente subía a la cima del cañón para observar los alrededores, sus ojos de cazador siempre alerta ante cualquier señal de peligro. Encontró huellas de caballos cerrados a algunos kilómetros de distancia, demasiado cerca para su comodidad. Eran recientes, alguien estaba en la región, y era solo cuestión de tiempo hasta que un cazador hábil pudiera encontrar la entrada secreta a su refugio. La paz que habían encontrado era preciosa, pero sabían que tenía los días contados. El pasado de Lía aún no había terminado con ella. La sombra de los hombres de Esperanza se acercaba, una amenaza invisible que se cernía sobre su santuario. Kyle comenzó a prepararse para el inevitable enfrentamiento. Afiló sus flechas, preparó su arco y estudió el terreno alrededor del cañón, buscando puntos estratégicos para una posible defensa o una ruta de escape. Había una nueva urgencia en sus movimientos, una tensión que reemplazó la calma de los últimos días.
Lía sentía este cambio, y el miedo, que había sido un compañero adormecido, comenzó a despertar nuevamente en su corazón, frío y afilado. Sabía que la tranquilidad que habían disfrutado era solo la calma antes de la tormenta que se aproximaba. La lucha interna de Kael alcanzó su punto álgido. Ya no estaba simplemente ayudando a una extraña. Se había convertido en el guardián de esa pequeña e improbable familia. El instinto de protegerlos era ahora más fuerte que el miedo a las consecuencias. Se encontraba en una encrucijada. Podría intentar llevarlos a las tierras de su tribu, donde quizás estarían seguros, pero se arriesgaría a contaminar a su pueblo con los problemas del mundo de los blancos. O podría quedarse y luchar, defender ese pequeño pedazo de paraíso contra los hombres que vendrían a destruirlo. La decisión que tomara no solo sellaría el destino de Lía y Sol, sino que también redefiniría el suyo propio. La tensión entre ellos crecía con la expectativa del peligro inminente. El silencio, que antes era cómodo, ahora estaba cargado de pensamientos no dichos y de miedos compartidos. Lía miraba a Kael y veía no solo a un salvador, sino a un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella y por su hijo, un extraño que se había vuelto más familia que su propia sangre. Puso su mano en su brazo, un simple gesto de solidaridad y gratitud. Él cubrió la mano de ella con la suya por un breve momento, un reconocimiento silencioso de que enfrentarían lo que viniera juntos. Su alianza, forjada en el fuego del desierto, estaba a punto de ser probada de la manera más brutal posible. El sonido llegó primero, un ruido extraño que no pertenecía a la sinfonía natural del cañón. Eran las voces de hombres, rudas y altas, amplificadas por las paredes de roca, profanando la santidad del refugio. Luego, el sonido de cascos de caballos sobre piedra, torpes y ruidosos. El corazón de Lía se detuvo. Conocía esas voces. Y, por encima de un todas, reconoció la risa cruel de Mateo. La habían encontrado. La pesadilla que había intentado desesperadamente dejar atrás había galopado tras ella y ahora estaba en la entrada de su paraíso. El terror la paralizó, convirtiendo sus miembros en hielo. El mundo seguro que ella y Kael habían construido en pocos días estaba a punto de ser despedazado con una violencia inimaginable, y no había a dónde huir. Kael, que estaba observando desde lo alto, descendió con la agilidad silenciosa de un felino. Su rostro, normalmente impasible, era una máscara de furia contenida y enfoque absoluto. No hubo tiempo para palabras o planes. La agarró del brazo, tirando de ella lejos del claro, hacia las sombras más profundas del cañón, donde una red de pequeñas cuevas se entrelazaba como las venas de la montaña. La empujó dentro de la más estrecha y oscura de ellas, llevándose un dedo a los labios en una orden de silencio total. Sus ojos se encontraron con los de ella por un segundo, y en esa mirada había una promesa solemne. La protegería, costara lo que costara. Luego desapareció. Una sombra fundiéndose son otras sombras, dejándola sola con el sonido de su corazón latiendo y el llanto ahogado de su hijo. Mateo y sus 2 secuaces entraron en el cañón con la arrogancia de conquistadores. Miraban la vegetación exuberante y el agua límpida con codicia y desprecio. «Parece que la zorra encontró un bonito lugar para morir», dijo Mateo, su voz resonando con una satisfacción enfermiza. Desmontaron, rifles en mano, y comenzaron a avanzar lentamente, sus ojos escudriñando cada sombra, cada grieta en la roca. No eran cazadores hábiles como Kael, pero eran hombres movidos por el odio y la crueldad, lo que los hacía peligrosos e impredecibles. Se separaron, tratando de cubrir más terreno, un error táctico que Kael, observando desde arriba, no dejaría de explotar a su favor. La cacería había comenzado. El cañón, que había sido un santuario, se transformó en una trampa mortal. Kael,
Se movía por las cornisas rocosas sobre ellos, una figura fantasmal que los observaba sin ser visto. Conocía cada piedra, cada arbusto. Usando un trozo de liana, preparó una trampa simple que hizo tropezar y caer a uno de los hombres. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo y su grito de sorpresa alertando a los otros, pero también sembrando la confusión. Desde otra posición arrojó una pequeña piedra lejos, creando un sonido que los atrajo en la dirección equivocada, separándolos aún más. No estaba atacando directamente. Estaba jugando con ellos, usando su propio miedo y su ignorancia del terreno en su contra, transformándolos de cazadores en presas desorientadas. Mientras tanto, en la oscuridad de la cueva, Lía libraba su propia batalla contra el pánico. El llanto de Sol era un peligro mortal, un faro sonoro que podía delatar su posición en cualquier momento. Lo acunaba, lo amamantaba, susurrando palabras de consuelo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Pero ya no era la mujer indefensa que había sido abandonada en el desierto. La ira y el instinto maternal la transformaron. Espió por una pequeña grieta en la roca, observando los movimientos de los hombres, intentando anticipar sus acciones. Su conocimiento sobre ellos, sobre su impaciencia y brutalidad, era un arma. Necesitaba encontrar una manera de ayudar a Kael, de ser más que solo algo a proteger. La primera flecha voló no para matar, sino para incapacitar. Kael apuntó y disparó con una precisión quirúrgica, la punta de piedra impactando en el hombro de uno de los secuaces, haciéndole soltar el rifle con un grito de dolor. El hombre cayó de rodillas, aturdido y sangrando. El sonido del impacto y el grito fueron el detonante. El segundo secuaz, en pánico, comenzó a disparar descontroladamente en la dirección de donde creía que provenía la flecha. Las balas rebotaban en las paredes del cañón, los sonidos de los disparos ensordecedores, resonando como truenos. El elemento sorpresa se había perdido. La danza mortal de sombras y silencio había terminado, dando paso a una batalla abierta por la vida y la muerte. Mateo, más astuto y cruel que sus hombres, usó el caos a su favor. Mientras su segundo hombre seguía disparando, él se movió a una posición que le dio un ángulo claro de la cornisa, donde Kael estaba brevemente expuesto. «¡Te veo, salvaje!», gritó, y un disparo de su rifle arrancó astillas de roca a centímetros de la cabeza de Kael, forzándolo a retroceder a una cobertura más baja. Kael ahora estaba atrapado, con un hombre proporcionando fuego de supresión, y Mateo avanzando metódicamente en su dirección. La situación se había invertido drásticamente. El cazador silencioso ahora estaba acorralado, con pocas opciones de escape y enfrentando dos armas de fuego. «Lía, sé que me estás escuchando». La voz de Mateo resonó, untada de una falsa dulzura que era más aterradora que cualquier grito. «Sal, mi amor, no hay necesidad de prolongar esto. Ríndete y te prometo que tu muerte será rápida. En cuanto a tu protector salvaje, él sufrirá un poco más. Y el bastardo, creo que lo criaré como mío, para que pueda aprender a odiar la memoria de la madre traidora que lo engendró». Las palabras eran puñales envenenados, diseñados para quebrar su espíritu, para aterrorizarla y forzarla a salir. Para Kael, esa amenaza al niño fue la gota que colmó el vaso, transformando su furia controlada en una ira incandescente. Escondida en la oscuridad, Lía sintió las palabras de Mateo como golpes físicos. La idea de Sol en sus manos inmundas era un horror que trascendía el miedo a la muerte. En ese momento, algo dentro de ella se rompió y se rehizo, más fuerte y más afilado. La desesperación se transformó en una claridad helada. No iba a morir allí, encogida en la oscuridad. Miró alrededor de la pequeña cueva, sus ojos buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera usar.
Sus dedos encontraron una piedra suelta, con una cara de cuarzo que brillaba débilmente incluso en la penumbra. No era mucho, pero quizás, solo quizás, fuera suficiente para crear una pequeña oportunidad. Kael estaba en una posición terrible. Cualquier intento de moverse lo expondría al fuego cruzado. Podía oír a Mateo acercándose, los pasos pesados, aplastando las ramas secas en el suelo del cañón. Preparó una flecha, sabiendo que solo tendría una oportunidad, un único disparo antes de que las balas lo encontraran. Podía oír el llanto ahogado de Sol viniendo de la cueva, un sonido que era al mismo tiempo su inspiración y su mayor vulnerabilidad. Cerró los ojos por un instante, preparándose para el sacrificio final. Si era necesario, lucharía hasta el último aliento para darles una oportunidad de escapar, para honrar la promesa silenciosa que había hecho. La tensión era casi insoportable. El aire en el cañón parecía detenido, conteniendo la respiración, esperando el clímax sangriento que se aproximaba. Kael podía ver la sombra de Mateo alargándose, el cañón del rifle brillando bajo el sol. El segundo secuaz había recargado y estaba listo para disparar a cualquier movimiento. Era un callejón sin salida, un punto muerto mortal, donde el primero en parpadear perdería. Cada segundo se extendía por una eternidad. El silencio entre los disparos, llenado solo por el sonido del viento y el pulsar de la sangre en los oídos de los combatientes. El destino de 3 vidas se estaba decidiendo en ese pequeño pedazo de tierra olvidado por Dios. Fue entonces cuando un brillo intenso y cegador golpeó el rostro del secuaz que estaba de guardia. Lía, posicionando la piedra de cuarzo en la grieta de la cueva, había capturado un rayo de sol y lo había dirigido con precisión a los ojos del tirador. Ciego y sorprendido, el hombre gritó y se llevó las manos a la cara, vacilando por un segundo crucial. Pero un segundo era todo lo que Kael necesitaba. Salió disparado de su cobertura como una flecha humana. Antes de que el hombre pudiera recuperar la visión, Kael lo alcanzó, desarmándolo con un golpe rápido y dejándolo inconsciente con el mango de su cuchillo. La amenaza del segundo tirador fue neutralizada en un abrir y cerrar de ojos. Mateo se giró, sorprendido por el súbito cambio en la situación. Levantó el rifle para disparar a Kael, pero el guerrero ya no estaba allí. Kael usó el impulso de su ataque para rodar detrás de las rocas, desapareciendo de nuevo. Ahora, Mateo estaba solo. Su otro secuaz estaba en el suelo, gimiendo de dolor con la flecha en el hombro, y el segundo estaba inconsciente. La arrogancia en su rostro dio paso a una pizca de miedo. Estaba en un territorio desconocido, cazando a un hombre que parecía ser un fantasma, un espíritu de esas rocas. La dinámica del poder había cambiado por completo, y el depredador ahora sentía la mirada fría de la presa en su nuca. La confrontación final era inevitable. Kael no se escondió por mucho tiempo. Emergió de las sombras en silencio, posicionándose a 20 pasos de Mateo, con solo su arco en una mano y su cuchillo en la otra. No necesitaba nada más. Sus ojos estaban fijos en Mateo, fríos y duros como la piedra del cañón. Ya no había estrategia, ni más tácticas de guerrilla. Era un duelo. El representante de la codicia y la crueldad del mundo de los colonos contra el guardián silencioso de esa tierra antigua. El hombre que quería destruir una vida contra el hombre que había arriesgado la suya para salvarla. Mateo se rió, un sonido nervioso y estridente que no pudo ocultar su creciente miedo. Así que finalmente decidiste pelear como un hombre, salvaje, inmundo, escupió levantando el rifle. Voy a enviarte a ti y a esa zorra al infierno juntos, apuntó, con el dedo en el gatillo, la certeza de la victoria volviendo a su rostro. Para él era una conclusión obvia, un arma de fuego contra un arco y un cuchillo, pero subestimó la velocidad de Kael
y sobre todo subestimó la justicia poética del desierto, un lugar que a menudo tiene sus propias formas de equilibrar la balanza. En el instante en que Mateo apretó el gatillo, Kyle ya no estaba donde él apuntaba. Se lanzó a un lado en el mismo momento en que soltaba su flecha. El sonido del disparo del rifle y el silbido de la flecha cortando el aire se fusionaron en un único momento de violencia cacofónica. La bala de Mateo golpeó la roca donde Kyle estaba un segundo antes, haciendo volar astillas. La flecha de Kyle, sin embargo, encontró su objetivo. No alcanzó el corazón ni la cabeza. Con una precisión mortal, perforó la mano de Mateo que sostenía el rifle, atravesando la madera y la carne y clavando su mano al arma. Gritó, un sonido agudo de dolor y conmoción, y el rifle cayó al suelo, todavía pegado a su mano mutilada. El duelo de armas de fuego había terminado. Ahora se decidiría de cerca. Con Mateo incapacitado, gritando de dolor y rabia, la lucha terminó tan súbitamente como comenzó. Kyle se acercó a él, no con odio, sino con una calma fría y resuelta. No lo mató. La muerte sería una misericordia que ese hombre no merecía. En cambio, Kyle rompió el rifle dañado contra una roca, dejándolo inútil. Tomó la bolsa de agua de Mateo y la vació en el suelo polvoriento. Luego cortó las riendas de su caballo, espantando al animal con una palmada. Dejó a Mateo allí, desarmado, sin agua y a pie, para enfrentar el mismo destino cruel al que él había condenado a Lía. La justicia del desierto sería más lenta y más completa que cualquier venganza que Kyle pudiera infligir. Era un fin justo, poético en su brutalidad. Lía salió de la cueva parpadeando bajo la luz del sol, su hijo seguro en sus brazos. Vio al secuaz inconsciente y al otro gimiendo con la flecha en el hombro. Vio a Mateo en el suelo, derrotado y humillado. Y vio a Kyle, de pie en medio de todo, el protector silencioso que había enfrentado lo imposible por ellos. El alivio la golpeó con la fuerza de una ola, haciendo que sus rodillas flaquearan. Lágrimas de gratitud y agotamiento corrieron por su rostro mientras caminaba hacia él. No había necesidad de palabras, sus ojos lo decían todo. Se acercó y, en un gesto de confianza y afecto absolutos, apoyó la cabeza en su pecho por un breve momento, un agradecimiento silencioso que selló su vínculo para siempre. Ya no podían quedarse allí. El cañón, antes un refugio, estaba ahora manchado de violencia y su ubicación había sido comprometida. Otros podrían venir a buscar a Mateo y sus hombres. La paz de ese lugar se había roto para siempre. Con una tristeza silenciosa sabían que necesitaban partir. La pregunta era ¿a dónde? Lía no tenía a dónde volver. El mundo de los colonos la veía como una paria, una traidora. Kyle, por su parte, dudaba en llevarla a las tierras de su tribu. La presencia de ella, una mujer blanca, y de su hijo, podría traer desconfianza y conflicto, el mismo tipo de problema que él siempre había intentado evitar. Estaban a la deriva, apátridas en una tierra que no los quería. La decisión se tomó en un diálogo de miradas y gestos. Él miró hacia las montañas lejanas en el horizonte, un lugar de leyendas para su pueblo, conocido por sus valles escondidos y aislados. Ella siguió su mirada y entendió. No había un camino de regreso para ninguno de los dos. El único camino era hacia adelante juntos, hacia un futuro desconocido que tendrían que construir por su cuenta, lejos de ambos mundos que los habían rechazado. Irían a un lugar donde los nombres colono y nativo no tuvieran significado, donde pudieran ser simplemente una familia. Era una esperanza frágil, pero era la única que tenían, y se aferraron a ella con todas sus fuerzas. Reunieron lo poco que tenían y dejaron el cañón atrás al amanecer del día siguiente. El viaje que siguió fue aún más largo y desafiante que el primero, pero esta vez no estaban huyendo. Estaban en una peregrinación,
una búsqueda de un lugar al que pudieran llamar hogar. Viajaron durante semanas, enfrentando el terreno accidentado de las montañas, cruzando ríos y bosques de pinos que Lía nunca imaginó que existieran en ese mundo de desierto. Kael estaba en su elemento, guiándolos con una certeza que provenía de generaciones de conocimiento ancestral. Lía, por su parte, se había vuelto fuerte, su cuerpo y espíritu endurecidos por la prueba, adaptándose a la vida salvaje con una resiliencia sorprendente. Finalmente, lo encontraron. Tras pasar por una grieta estrecha y cubierta de vegetación, emergieron en un pequeño valle enclavado entre los picos de las montañas, como una joya escondida en la palma de una mano de piedra. Un arroyo de agua cristalina descendía de las alturas, formando una pequeña cascada que alimentaba un prado verdeante. Había árboles frutales silvestres, y el bosque circundante estaba lleno de vida. Era un lugar intacto, protegido del mundo exterior por murallas de granito. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Se miraron, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. La búsqueda había terminado. Habían encontrado su santuario, su nuevo comienzo. Los meses siguientes fueron de trabajo arduo y de paz profunda. Usando sus habilidades combinadas, construyeron un pequeño refugio con madera y adobe, una casa modesta, pero que era un palacio para ellos. Kael cazaba y pescaba, mientras Lía cuidaba de una pequeña huerta que plantó con semillas de plantas silvestres que había aprendido a identificar. La vida era simple, dictada por el amanecer y el atardecer, por las estaciones del año. Ya no había miedo, ni más odio, ni más juicio. Solo estaba el trabajo de sus manos, el alimento que la tierra les daba y la compañía del otro. Estaban construyendo, lentamente, no solo una casa, sino una vida. Sol dio sus primeros pasos sobre la hierba suave del valle, sus risas resonando en el aire puro de la montaña. Crecía como un niño de dos mundos, con la piel de su madre y los ojos observadores de Kael. Aprendía a nadar en el arroyo y a reconocer el llamado de los pájaros. Para él, ese valle era el mundo entero, y el amor de sus padres era el único idioma que conocía. Lía y Kael lo observaban, y en su rostro inocente veían la personificación de su viaje, un símbolo de que la vida, incluso nacida del dolor y la violencia, podía florecer en un ambiente de paz y aceptación. Él era la prueba viva de que su amor era real. El tiempo pasó, transformando las estaciones y profundizando los lazos entre ellos. El amor que floreció entre Lía y Kael nunca se dijo con palabras, pues no las necesitaban. Estaba presente en la forma en que él le traía la primera flor de la primavera, en la manera en que ella cuidaba de sus heridas después de una cacería, en el silencio confortable que compartían mientras observaban las estrellas por la noche. Era un amor nacido de la gratitud, forjado en el respeto mutuo y solidificado por un destino compartido. Eran dos mitades de una misma alma, unidas por la tierra que casi los destruyó, pero que al final los salvó, dándoles el regalo más precioso de todos, el uno al otro. Se convirtieron en una leyenda silenciosa, una historia susurrada por el viento en las montañas. Quizás cazadores de tribus lejanas vieron el humo de su hoguera y se preguntaron quién vivía en ese valle inaccesible. Quizás los colonos nunca más oyeron hablar de la mujer condenada al desierto. Vivían fuera del mapa, fuera de la historia escrita por los hombres, pero estaban escribiendo su propia historia, una de supervivencia, compasión y amor. Una historia que demostraba que la verdadera familia no se define por la sangre o la tribu, sino por los lazos que elegimos forjar en los momentos más oscuros, cuando la humanidad es todo lo que nos queda. Su desenlace no fue un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y profundo. Fue un final de paz agridulce, conquistado con sudor, sangre y un coraje inmenso.
estarían para siempre marcados por las cicatrices de su pasado, pero esas cicatrices eran un recordatorio no de su dolor, sino de su fuerza. Eran la sombra silenciosa y la madre resiliente, el guerrero y la sobreviviente, que juntos encontraron un hogar en el corazón salvaje de México, demostrando que incluso en la tierra más implacable, la compasión puede echar raíces y la esperanza puede florecer contra todo pronóstico. El viaje de ellos nos muestra que, incluso en un mundo dividido por el odio y el prejuicio, un único acto de bondad puede cambiar el curso del destino. La compasión no conoce idioma, tribu o frontera. Es un lenguaje universal que reside en el corazón de todos nosotros, esperando una oportunidad para manifestarse. La historia de Lía y Kael nos recuerda que los lazos más fuertes son aquellos forjados en las circunstancias más extremas y que la verdadera fuerza no está en conquistar o destruir, sino en el coraje de proteger y nutrir la vida sin importar cuán frágil sea. ¿Crees que la compasión tiene el poder de reescribir un destino que parece sellado por la crueldad? La historia de Sombra Silenciosa nos deja con esta profunda reflexión sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de encontrar luz en los lugares más oscuros. Deja tu opinión y tus pensamientos sobre este viaje en los comentarios. Queremos crear una comunidad donde podamos discutir e inspirarnos con historias que tocan el alma. Si esta historia resonó en ti, suscríbete al canal y compártela con alguien que también crea en el poder transformador de la empatía. Tu participación nos ayuda a seguir contando historias que importan.